Hola niños y niñas, hoy vamos a trabajar en la página 10 de nuestra guía de lenguaje. Para iniciar, entonces vamos a ver que aparece aquí al inicio de la exploración unas frases con las que generalmente inician los cuentos. Era un invierno, érase una vez, había una vez. Luego vamos a desarrollar estas preguntas que están aquí. Aquí nos invitan a que pensemos en nuestro cuento favorito. Luego vamos a escribir cuál es el título de ese cuento, cómo inicia la historia, quién es el personaje más importante y cómo termina la historia. Una vez hayamos contestado estas preguntas, vamos a ir a la parte de estructuración. En la estructuración nos explican qué es un cuento. Aquí encontramos, por ejemplo, que el cuento es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? Como su nombre lo indica, porque los cuentos narran una historia, un suceso o un acontecimiento que le ocurren a unos personajes. Luego vamos a observar y a leer el siguiente organizador gráfico. Un organizador gráfico es este tipo de textos en donde podemos encontrar imágenes, pero también podemos encontrar texto, por eso se llama organizador gráfico. Entonces lo vamos a leer, aquí nos dice cuáles son las partes del cuento que tienen principio o inicio, nudo y desenlace. También nos dice que tiene unos personajes que pueden ser principales, que son los más importantes, y también unos secundarios, que son otros que ayudan, digamos, que a continuar la historia. Luego encontramos los tipos de cuento. Hay cuentos populares, hay cuentos de amor, hay cuentos de ciencia ficción y hay cuentos de terror. Y por último nos dicen que los cuentos tienen un espacio, es decir, el lugar donde se desarrolla, y que también tiene un tiempo, es decir, cuándo se desarrolla o la época en la que se desarrolla. Después de que hayamos leído este organizador gráfico, vamos a la transferencia. Dice, planea tu cuento. Aquí únicamente vamos a planear el cuento. Aún no lo vamos a hacer, no lo vamos a escribir en el cuaderno. Solo lo vamos a planear. Es decir, vamos a pensar quién va a ser ese personaje principal. ¿Qué características tiene ese personaje principal? Si es malvado, por ejemplo, o si es noble, si es trabajador, si es romántico. Pero también podríamos escribir las características físicas, si es alto, bajo, si es delgada, si es rubia o morena. Luego vamos a escribir dónde se desarrolla la historia, es decir, el lugar donde se va a desarrollar esa historia. Si es, por ejemplo, en el bosque, en un castillo, en la selva, en la ciudad, en la playa. Después vamos a encontrar qué otros personajes intervienen en la historia. Vamos a escribir esos otros personajes, ya no este que es el principal, sino los otros personajes que van a acompañar al personaje principal. Entonces vamos a escribir quiénes van a ser esos otros personajes. Y por último, vamos a decir qué tipo de cuento es decir, si es de terror, si es de ciencia ficción, si es de amor o si es popular. Solo vamos a hacer esta página 10 hasta aquí. El cuento aún no lo vamos a escribir, solo lo vamos a planear. Lo vamos a escribir en el cuaderno la próxima clase. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad para el día de hoy.